una práctica. Yo les dije que lo que estábamos haciendo en el papel milimetrado, ustedes hicieran con sus presas, ¿se acuerdan? Sí, 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 pero comentó que iba a subir una tarea Moodle, pero incluso revisé hoy en la mañana y no me No, apareció. preferí no. Preferí solo revisar porque para qué les iba a dar una práctica cuando todavía no sé si han asimilado la situación de la presa de materiales sueltos. Tesoro. Ah, ok, Inge. Entonces está bien. Ya, ahora quiero que me muestren pues sus tareas. Vamos a hacer solamente ¿cómo se dice? Ustedes estaban viendo por grupos, ¿no es cierto? Uno de cada grupo muestre de su presa. Jóvenes, Tesaro, en su caso, el de su grupo, presente usted. Y yo estoy buscando mi hojita. Un cachito, pues. Ajá. Bravo. ¿Y usted? ¿Cómo va? Estoy buscando el ingeniero la presa en papel milimetrado. No puede ser que no lo encuentren. Se supone que tenían que estar con todo listo, ¿no? Disculpe, Inge, ya lo pillé. ¿Le envío Ya. foto por Teams? No, pues comparta solamente. Ah, ya. Tu micro. Eh, ¿Qué hay con el micro? Ah, pensé que estaba explicando su por eso le decía a mi compañero su Es que no, micrófono. sí, por eso es que no lo veo. ¿Qué pasó con el micro? Le digo. Es que no se ve nada, pues, ¿no ve? Yo no lo veo. Inge, si le envío fotito. No. A ver. Lo que en realidad, ¿sabe qué tendría que hacer? Es no enviar fotito, sino saque usted la foto y lo comparte. Y lo mismo haga cada grupo. Aquí, miren. Este era, porque veo que todavía están sacando la foto. Esto está en PDF. Entonces, nosotros hemos llegado hasta, y para ello aquí van a tener ustedes una tabla, ¿sí? Pero nosotros hemos llegado hasta determinar la altura media de cada segmento, o sea, de cada dovela. En este caso, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay la línea de saturación que está en todo el arco en el talud, ¿verdad? Todo este gráfico ya lo hemos hecho, lo tendrían que tener listo. Y además hemos sacado la altura media, que significa las alturas de cada
segmento, ¿sí? Ahí está. Dice, determinar la altura media de cada segmento, donde H1 es la capa del material del cuerpo de la presa con humedad natural, ya saben. H2 es la que está saturada de agua y H3 la del suelo base de la presa. Hasta el inciso E todos deberían tener. Y lo que quiero ver es justamente eso en su presa. Bravo. Si no me contestan, les voy a empezar a poner la falta, chicos. A ver, Adriana Méndez Quenta, ¿con qué grupo está? En la de Bravo, si no me equivoco. No, Inge de Fabio Gutiérrez en el grupo 3. Ah, Fabio. Bueno, está bien. Entonces muéstrame su tarea. Vamos, Méndez Quenta. Ah, y a propósito, antes que, mientras ustedes están sacando foto y lo están mandando o lo están poniendo para poder compartir, son 4 fotos que necesito porque son 4 grupos. Entonces, la ingeniera Sisi me ha pedido que busque un grupo para que vayamos juntamente de visita a ver algo con el CEARPI, unos muros de contención. Y bueno, yo dije sexto. Y espero no equivocarme. Es el 3 que es miércoles, si no me equivoco, ¿no? Jóvenes. Sí, de 3, ingeniero. Ya, ese día vamos a salir a las 8. Tenemos que estar a las 8:30, si no me equivoco, en el lugar, ya me ha pasado. Y ahora hay que coordinar el bus. Vamos a tener que ir en bus. No sé, la Inge sí me dijo que ella les había hecho el comentario, ¿sí? Jóvenes. Bien, ya que no están en la clase, La por Sí, ingeniera favor. la verdad que sí, yo que sepa no dijo nada la no ingeniera dijo Ceci, o nada. bueno, yo no escuché. Creo que le di el anticipo a Tesaro. A mí me Tesaro, estaba comentando ayer en la noche, ingeniera, justo ya, antes que usted llegara, ¿qué le pero me comenté? dijo que teníamos que coordinar bien con usted. Ya, la invitación es ir a una visita a ver unos gaviones, unos muros de contención con CEARPI el 3 de mayo. Es miércoles. Entonces, ese 3 de mayo, bueno, ahora si ustedes no quieren, me voy con otro grupo. Por mi parte, sí quiero participar, ingeniero. Si la mayoría, lo que pasa es que esta es una visita a obra, entonces como es visita a obra nos vamos temprano y llegaremos más o menos a las 12, 1, por lo que yo he podido ver. Por mi parte, también. Bueno, pues Miércoles, ingeniera, ¿a qué hora? a las 8 de la mañana, De la EMI, ¿no? Saliendo de la EMI. sí. Sí, me parece bien. ¿Hay algún costo, Inge, o la EMI está cubriendo todo? No, creo que tenemos que cubrir el costo del transporte. Está bien, ingeniero. Por mi parte no tengo problema. No sé de mis demás compañeros.
Bueno, si la mayoría, o sea, si son pocos, entonces prefiero ir de repente hasta con séptimo. Yo Que no estoy de podríamos acuerdo, ir Inge. los que quieran participar, la verdad. ¿Perdón? No podríamos ir los que quisiéramos participar de la actividad. En realidad no es, gustan participar, yo los estaba tentando, si no es que, si el grupo de sexto no puede, me voy con séptimo. Y si el séptimo no puede, entonces pues escojo a los mejores de quinto y me lo llevo a los mejores de quinto. O sea, tiene que ser, Buenas noches. ¿perdón? ¿Cuánto sería el costo del viaje? Mire, si le soy sincera, no podría decirle porque si les estoy hablando ahora es para que podamos coordinar. Yo mañana hablaría con la Inge, sí, de repente consiguió que nos hagan algún, de repente alguna situación de una rebaja o que nos apoye a alguien, pero la idea es que vayamos. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Todo se fue en su churrasco? Por mi parte, por mí no hay problema, dije yo sí. Inge, no hay problema. Sí, como dice, solo es el tema del transporte que tenemos que cubrir. Yo creo que todos van a poder. Genera, usted diga Está cuánto y bien, todos Inge. vamos. Ya, yo les estoy diciendo el día miércoles va a ser por las cabañas del río Piraí, o sea que vamos a poder si tenemos autos, ¿cuántos tienen autos? Podemos ir en eso o alquilar un micro e ir en el micro. No va a ser mucho el pasaje. Sí, genera, con la encargada que vea eso y todos vamos. Ok, entonces es un hecho, el miércoles. Entendido, Inge. Ajá. Entendido, Inge. Como mañana hay clases, entonces mañana ya confirmamos, ¿ok? Vemos cómo vamos a ir, hacemos todo el protocolo, ¿ok? Está bien, Inge. Está bien, ingeniero. Ya, ok, entonces traten de hagan de cuenta que están conmigo en la sala, por favor, que no se les vuelva a volver la costumbre de desaparecer. Entonces, como les decía, hemos llegado hasta acá. ¿Ya le sacó foto Tesaro? Sí, yo le saqué captura. Ah, no, a mi trabajo sí, ahorita lo comparto. Ya, Le saqué entonces yo voy a captura, dejar de creo. compartir. A ver, un Y cachito de tener. porque yo estoy Ya, un cachito compartiendo. dice. Yapi. Ya, salí de compartir, ¿no es cierto? A ver. Ahora ya tiene usted ahí Ya, la ahora sí. flechita compartir. École. Aquí primero dimensionamos la presa. Ya, a Después ver, marcamos el más puntito acá. grandecito. Ahí. Después aquí está lo que estábamos haciendo en la última clase. Solo que esas son sus líneas amarillas que veo ahí, ¿de dónde salen? Solamente estaba achurando. Ajá, solo estaba churrando ahí. Ok, entonces, Ya después marqué al medio, recién para sacar mi altura 1, altura 2 y altura 3. Mi altura 1 sería mi altura seca. Todavía no ha hecho eso. No, ya está acá, Inge, pero solo hice 2 ejemplos. Ah, ya, pues hay que hacer para todas las novelas. Hice en la novela 1 y en la novela, 1, 2, 3, 4 y en la novela 5, para tomarlo como ejemplo y para que me diga si está bien.
La novela 1 tuvo altura 1, 2 y 3 y la novela 5 solo tuvo altura 1 y 2. Ya, ahora solamente quiero que me diga cuánto es la altura 1 de la novela 5. Ay, eso no lo medí, ahorita lo vio. A ver, haga más grande, yo ya lo estaba por medir ahí. Ahí si quiere lo comparto y se lo muestro. Otra vez. Ahorita. Ya. Ya más grande, porfa. No se puede, yo estoy desde WhatsApp. Ah, ya, esa es pues la razón que ustedes le ponen en el WhatsApp. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos y medio. 3, 4, 5 cuadritos, porque esta es la línea de saturación ya. Ah, sí. ¿Sí o no? Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué grupo más? Bravo, ¿usted está en el grupo por aquí? Sí, estoy ingeniera. Ya, ¿puede compartir? Sí, espera un momento, por favor. Ya. Hice una consultita. Usted me contó la altura de mi altura seca, ¿no? Sí. ¿Solo se cuenta eso? O sea, olvidamos la de saturación y olvidamos la capa de abajo del suelo. Es que yo estaba viendo solamente la altura 1, no la... Ah, ya. Ah, ok. Está bien. ¿Dónde están? Bravo, estoy esperando. Está compartiendo, ingeniero, no sé si lo puede ver. Ya lo vi, ya lo vi. Y también está en WhatsApp. Sí, porque no sé cómo ahorita traspasarlo de mi teléfono a mi laptop. Solamente lo que tiene que hacer es entrar al WhatsApp en su laptop y después eso ponerlo en Pictures y ahí solo va a ser solo guardar como imagen. Ah, ya. Si me permite un ratito, lo hago eso ahorita. No, ya veamos. Veo que ni siquiera tiene la curva de saturación ahí usted. No, ingeniera. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, para que el ejemplo lo vayamos haciendo ahora y salga por favor de compartir para que yo pueda compartir, ¿ok? Voy a volver a compartir. Estabilidad de taludes. Ok, aquí. Todos vamos a tener esta tabla aquí. Si se fijan, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Sí, ¿Lo ven? sí, se ve. Entonces, ustedes, o sea, estos números de columna para mí eran solamente gráficos. Pero cuando dice dovela, ustedes van a poner dovela y van a comenzar a enumerar sus dovelas. Por ejemplo, si yo tengo acá, voy a poner la dovela 0, la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en esta, aquí. Primero el 0 va acá, después los positivos y abajo los negativos. ¿Me entendieron? Jóvenes. Primero el 0, Inge. O sea, fíjese, no primero el 0, sino el 0 tiene que estar al centro. Entonces, yo comienzo con el menos, pongámosle, si yo tengo aquí tengo 9, 8, 7, ¿verdad? Entonces yo pondría la dovela 9, la 8,
las 7, las 6, 5, 4, 3, 2, 0, menos 1, menos 2, menos 3, o sea, filas. ¿Ok? ¿Se entendió, Inge? Ya, ahora, dice que tenemos que tener el seno de alfa, coseno de alfa, altura 1, altura 2, aquí es altura 3, ¿ya? Para sacar la h indicada. Voy a irme acá. Ustedes aquí tienen altura 1, altura 2. En cada uno de estos, en cada dovela van a poner la altura que tenga por ejemplo, del 0, ¿no es cierto? Yo voy a tener altura 1, altura 2, altura 3. Me vengo acá y digo dovela 0, ¿ok? Pongo dovela 0 y pongo altura 1, altura 2, altura 3. Ahora, ¿qué es el seno? Aquí hay una fórmula, no es necesario ningún ángulo, porque para determinar el seno y el coseno, aquí hay dos fórmulas muy simples. ¿Qué dice? Que el seno es igual, dice, a raíz cuadrada, ¿ya? Primero, nosotros tenemos el coseno y luego tenemos el seno. El seno es igual a 0,1 por n. Y n es el número de la dovela. ¿Qué significa? Que si yo tengo acá la dovela 9, entonces yo tengo 9 por 0,1, ¿no es cierto? Ahí. Dice, seno de alfa es 0,1 por n, donde n es el número de la dovela. Entonces, nuevamente me voy a mi tabla y digo, dovela 9. Seno de la dovela 9, ¿cuál había sido la fórmula guardia? Guardia. Lorgio, ¿cuál había sido la fórmula? No está Lorgio, falta. Kenta, ¿cuál es la fórmula? Estoy, Inge, solamente que ahorita no la sé en memoria. Pero si la está viendo, estoy compartiendo. Es que ahorita estoy viendo el tema de mi luz, Inge, no estoy atendiendo mucho, a disculpar. ¿Qué? Es que estoy viendo el tema de mi luz, le decía, no, es que ya se va para mi compu, estoy viendo Ya, qué bueno, hacer. entonces, Zambrana, dovela 9. Dovela 9, seno de dovela 9. Dice que el seno es igual a 0,01 por n. Entonces, si la dovela 9 multiplicamos por 0,1, ¿cuánto será? 0,9. 0,9. Entonces nosotros ponemos acá 0,9. Acá. Tesaro era, ¿no? Ah, no, Adriana. Será 0,9. Ahora tenemos que sacar el coseno. Y el coseno es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. ¿Cuánto era el seno al cuadrado? O sea, ¿cuánto era seno solamente? 0,9, ¿no ve? ¿Kenta? Sí. 0,9 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿1,8? No sé, no sé. A ver. ¿Qué dice Bravo? Firme genera. Disculpe, tengo un fallo en el internet. ¿Puede Todo repetir el la mundo tiene pregunta? fallo. 0,81, ¿Cuánto ingeniero. es? ¿Ah? 0,81. 0,81. Ok. 0,81. 0,81. Ok, 0,81. Entonces,
sí, nosotros tenemos 1 menos 0,81. ¿Cuánto es? 0,19. 0,19, raíz cuadrada. 0,43. 0.43. Entonces, el coseno de la dovela 9 es 0,43. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ahora, altura 1, tenemos ya nuestra altura 1. Ustedes están sacando la altura 1 de la dovela 9. En este caso, la altura, solo existe altura 1. Yo voy a poner que aquí es aproximadamente, por decirles un número, les voy a poner que es 10. Ya, entonces coloco altura 1 igual a 10. Altura 2 no hay, pongo nada, pues no, porque no existe. ¿Sí o no? Altura 3 tampoco. Ahora, ¿qué es H indicada? Dice, la H indicada acá, esto sí se los voy a pasar ahorita al Teams. Dice que la H indicada es igual a H1 más H2 sigma al cuadrado por el peso específico de el agua. Entonces, si se fijan acá, está en el inciso F, está cada una de las fórmulas. Dice, se determina la densidad del material para cada capa por fórmulas. Para la capa 1, que es la de la altura 1, porque es la capa 1. ¿Ok? Entonces, altura 1 tiene su peso específico o densidad, ¿ya? 1, que es igual a 1 menos n. ¿Lo ven ahí o está muy pequeño? Estaba 1 muy menos. pequeño. Ahora ya está bien. Ahora se ve bien, hija. Gracias, Kenji. Dice 1 menos porosidad de ese suelo por el peso específico de el suelo que está del cuerpo de la presa multiplicado por K, que es el coeficiente de la humedad del suelo. Y dice que va desde 12 a 18%. Si nosotros tenemos 12%, nuestro K va a ser 1.12. Si nuestro coeficiente o nuestro porcentaje es 17, ¿cuánto será K, Alarcón? 1.17. 1. ¿Cuánto? 17. 17. Entonces, como ven, aquí está la fórmula. Y luego dice la densidad del material para, si es densidad 2, ¿de cuál tipo de suelo será? Para el suelo húmedo, ¿no es cierto? Estamos en esto, jóvenes. Esta es una dovela. Espera, ingeniera, ¿cómo determinábamos K? K determinamos en dependencia del porcentaje de humedad del suelo, que va desde 12 a 18%. Si su coeficiente, si su porcentaje de su suelo es 13, ¿cuánto será K? 1.13, ¿no es cierto? ¿Lo vio? Miyoshin. Sí, entonces, a ver, si nuestro porcentaje es 13, K va de 1.3, 13, perdón, y así subiendo. ¿Hasta qué rango puede subir? Hasta 18. Ah, ya, perfecto. Ajá. Ah, ya entendí, gracias. Ok, entonces nos ubicamos porque estamos haciendo yo les corté una dovela y en esta dovela es que estamos haciendo
la densidad 1, la densidad 2 y la densidad 3. ¿Me entendieron? Jóvenes. Sí. Ok, entonces ya tenemos para el suelo natural del cuerpo de la presa. Aquí tenemos más el agua y aquí tenemos el suelo base. Y por eso dice acá, donde gamma 1, 2, 3 es la densidad del material con humedad natural saturada y el suelo base de la presa, ¿sí? N es porosidad del suelo y K coeficiente en dependencia de la humedad del suelo. Entonces, aquí ya tienen esa fórmula. Ahora determinamos la altura indicada de las dovelas. ¿Y a qué es la altura indicada de las dovelas? H1 más H2 por justamente lo que nosotros hemos determinado, la densidad, ¿no es cierto?, al cuadrado sobre H1. Fíjense cómo es para cada uno de los suelos y en cada una de las dovelas. Entonces, si nosotros nos vamos a esta tabla, aquí dice que en la columna 6 debemos poner para cada dovela la H indicada. ¿Sí? Para cada dovela. Y luego calculamos la fuerza de rozamiento o fricción que surge en la base del talud de acuerdo a la siguiente fórmula. Y tenemos F, que es igual a B, por la sumatoria de la H indicada, y aquí está. ¿Qué es la tangente, jóvenes? Esto, tengo seno, H indicada por seno. Entonces, ¿yo cuánto era mi seno de la dovela 9? 0,41, ¿cierto? Jóvenes. Sí. Multiplicamos por la H. 0,43. Ya, es que yo estoy casi de memoria, jóvenes. 0,43, por eso necesito que participen. 0,43 por la H indicada que he sacado y voy a tener este ángulo de fricción interna que va a ser un dato que yo les voy a dar o que pueden tener en dependencia del tipo de suelo. Pongámosle, sea arena, yo voy a tener arena fina y voy a tener el ángulo de fricción interna de ese suelo. Si pongamos que es 32 y aquí voy a poner 32. Tangente de ese ángulo. Ahora ustedes me dirán, ingeniera, yo tengo toda esta dovela. ¿Y cuál es la que voy a poner? Porque si tengo mi dovela, por ejemplo, en este caso, cuando esta es la dovela 9, no hay ningún problema porque solamente tenemos un suelo, ¿cierto? Cuando esta es la dovela 3, en mi caso, fíjense, de la dovela 3 o de la dovela 4, están las tres alturas. H1, H2 y H3, H1, H2 y H3. ¿Qué ángulo voy a poner? Si estoy haciendo por dovelas. Miyoshino, ¿usted tiene ahorita su dovela? Sí, ingeniera. Sí. Ya. Y usted me dirá, pero ingeniero, todavía no sabemos cuál es la línea de saturación, porque no les he dado, ¿cierto? ¿O sí? No. Bueno, nos brindó, pero aún no hemos Lo han no he hecho calculado. a ojo de buen cubero, ¿no ve? Sí, podría ser. Ya, ok. Vamos a decir que, ¿cuál es la dovela que usted tiene que abarca los tres? H1, H2 y H3.
Sería la dovela 5. No. 5. Usted en su ejemplo tiene la dovela 5. En su ejemplo. Sí. 1, 2, 3, 5. Ya, fíjense en la mía, tengo la 4, la 3 y la 5, la 2, la 1 y 0 tienen las 3 alturas. ¿No ve? Mire, 0 tiene 3, H1, H2, H3. 1, H1, H2, H3. 2, H1, H2, H3. 3, H1, H2, H3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, en la tabla donde dice ángulo de fricción interna, ¿cuál será el que yo voy a poner? Porque solamente hay un ángulo. Voy a poner el que sea más grande. ¿Ya? En este caso, Kenji, ¿me está escuchando? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál de estos para usted es el más, en la dovela 4 de mi esquema, cuál de ellas será que es más grande? La altura 1. La altura 1. Y en la 2, La altura 3. ya, entonces, yo voy a colocar en la tabla el ángulo de fricción interna del mayor. Entonces, en el 9 solo voy a tener 1, pero en esa que usted me dijo, en la 2, voy a poner de la 3. ¿Me entendió? Sí, ingeniero. Ya, luego saco ese tangente y al final voy a tener la columna 10, lo que me pide para esta fórmula. La sumatoria de la h indicada por coseno de alfa por tangente de teta. ¿Sí? Aquí, esto va a ser. Entonces yo hago la sumatoria de todos aquí, de esta y del h indicada. ¿Ok? Hasta ahí ustedes van a tener que trabajar y luego, porque aquí dice clarito, teta es ángulo de fricción interna del suelo de la presa sobre la línea de saturación, 2 suelo debajo de la línea de saturación y 3 suelo de la base a la presa. De la misma manera se determina T, que es la tangente del componente del peso del talud. Y aquí otra vez. ¿Entendieron, jóvenes? Se entendió perfectamente, ingeniero. Ok, esto yo se los voy a... Sí, se entendió. ¿Perdón? Sí, se entendió. ¿Miyoshi? Sí, que se entendió en general. Ya, es que los estoy reconociendo por ¿Qué me de voz. duda? A mí solo me dio 2 alturas. Solo 2 alturas. ¿Está bien eso? Como 2 alturas. A ver. Sáquele una foto y comparta. ¿Puede ser? Ya. No, es que este está medio... Como, como perdí una clase con usted, no estaba haciendo y estaba poniéndome al día. Ya. Así que lo termino y se lo paso a su privado, ¿está bien? Claro, claro. Gracias. Está bien. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo se los voy a pasar esto sí al Teams ahorita. Y lo voy a poner también al Moodle. Para mañana quiero que ya
lleguen hasta, por lo menos al coeficiente, al coeficiente de estabilidad y seguridad, hasta el 7. Y ahora nos vamos a ir a otra parte, que son las presas de escollera, ¿sí? Dejo de compartir. Creo que ustedes están, algunos no en la sala, ¿no? Bravo. ¿Sí, ingeniero? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? No me fui a ningún lado, ingeniero. Pues no está participando. Ok. ¿Dónde están mis presas de escollera? Ok, ahora vamos a ir al tema de presas de escollera. Las presas de escollera, nosotros tenemos las presas de materiales sueltos. Entonces, ¿qué son de suelos más que todo arcilla, grava, arena, etcétera? Pero les decía, cuando hablamos en la presa de materiales sueltos, que existe una presa que se llama de escollera porque el contenido de la misma presa como materiales de construcción tiene más del 60% de piedra. Aquí ustedes pueden ver una presa de escollera o enrocado. Fíjense cómo es una presa similar en forma, es una presa similar a la presa de materiales sueltos, solo que esta tiene gran parte de roca o piedra y en el centro está la impermeabilización, ¿no? Fíjense, aquí hay piedra o grava y lo mismo, más aquí hay roca y esta es la parte que está impermeabilizada. En este caso vemos así. Como ven es una cantidad grande, ¿no? Y es una presa, ¿no? Que puede soportar fácilmente a una cantidad de agua. Entonces, decimos que una presa de escollera es una obra hidráulica que tiene características similares entre la presa de gravedad y la presa de tierra. O sea, también es grande, tiene taludes aguas arriba, como ven acá, aguas arriba, aguas abajo, muy similar a una presa de materiales sueltos, ¿sí? Y tiene dos componentes básicos que aquí les decía, una membrana impermeable que está al centro, y otra vez se pone aquí como lo de la pantalla, y ahí se coloca más que todo como impermeabilizante, puede ser un suelo como la arcilla mezclada con de repente bentonita, concreto, también puede tener una membrana bituminosa. En este caso, una membrana bituminosa sería el pavimento flexible, ¿no? La diferencia, un poco se podría decir que es más esbelto, o sea, es más delgado
que la presa de materiales sueltos. ¿Por qué será más altito, más flaquito? Porque eso es esbeltez, más delgado. ¿Por qué no será más ampuloso? ¿Me pueden decir? Jóvenes. Por lista. Zambrana, ¿por qué cree usted que será más esbelto? La presa será más delgado, no tan voluminoso como la presa de materiales sueltos. Disculpe, Inge, Zambrana se retiró a la farmacia. Tengo un cacho, va a volver a entrar a clase. Ajá, pues ese ya no tengo nada que hacer. Lo único que voy a hacer es pensar que ustedes, cualquier cosa, su clase virtual. Entonces, ¿qué me dice Ruiz o García? Porque las piedras grandes hacen más peso que el material suelto. Claro, por eso que no es necesario que sea tan voluminoso, ¿no es cierto? Entonces, Sí. por eso se dice que si nosotros tenemos una presa más del 60% de roca, vamos a considerar que es una presa de enrocado o escollera. Porque esta cantidad de piedra hace que sea resistente a la fricción de la granulometría gruesa y además que ya no van a estar no van a necesitar de esa compactación que necesitan los materiales sueltos, ¿no? Miren, acá por ejemplo, aquí están el corte de una presa de escollera, ¿sí? Y como ven, este es el núcleo impermeable, A los costados se le pone siempre un suelo filtrante, que puede ser una grava, que puede ser una arena, ¿sí? Y por eso se llama filtro. Y luego todo lo que ustedes ven acá en 3 dice que es la escollera, o sea, roca, ¿no? Y luego tenemos acá en número 4 la escollera de paramento. En esta escollera de paramento es que se colocan ya más especializados, o sea, de mejor manera, como ven acá, las piedras, ¿ok? Ahora, ustedes se fijan que esta presa, por ejemplo, tiene una berma que cumple las mismas funciones como que estuviera cumpliendo la presa de escollera. O sea, es una berma donde también tiene un núcleo impermeable y ese está al pie, aguas arriba, ¿sí? Y es como una mini presa que cumple las mismas funciones, pero lo hacen para que se tenga mayor estabilidad y resistencia a, por ejemplo, acá va a haber movimiento y así vamos a evitar con mayor holgura la infiltración del agua, ¿ok? Luego, ¿cuáles son los tipos de presas de escollera? Existen 2 tipos de presas de escollera. Una que nosotros podemos ver que el elemento impermeabilizante está dentro del cuerpo de la presa, en este caso. Y aparte de eso tiene una inyección que hace que sea mucho más estable y además que sea impermeable. Y ustedes tienen acá piedra o grava y roca, ¿sí? Luego, la otra es cuando está el elemento impermeable, está talud aguas arriba en forma de pantalla y además tiene una cortina de inyecciones un poco cerca de lo que es
la arista o donde termina el talud aguas arriba. Entonces, de esa manera se puede volver también protegida contra la infiltración poniéndole una pantalla. O sea que hay dos tipos de presas de escollera. Una, cuando el elemento impermeabilizante está en el centro o dentro del cuerpo, y otra que está talud aguas arriba. Hay algo interesante, que esta es una presa de escollera, y hay algo interesante que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es la función que tendría que tiene o que debe cumplir una presa de escollera? Uno, estanqueidad. Dice que es aquella que controla justamente esta capa filtrante, impermeabilizante, mejor dicho, es que le da estanqueidad. Eso significa que controla la pérdida de agua retenida por la presa. Luego hay una función de drenaje que en el cuerpo de la presa se establece la red de filtración. Eso significa que nosotros aquí, pese a que está de esta manera provista, les dije que en esta parte tenemos un filtro que si nosotros dirigimos para acá, por ejemplo, unos drenes, podemos mandar el agua filtrada aguas abajo, ¿sí? Entonces, esa es la función de drenaje. Dice, luego, cuando nosotros tenemos esta situación de infiltración del agua, nosotros vamos a poder de alguna manera identificar la línea de saturación. Eso significa que si nosotros tenemos acá los filtros, tenemos piezómetros, vamos a poder monitorear ¿qué se llama? Auscultación hidráulica, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder tener bien monitoreada la auscultación hidráulica. Luego, existe la función resistente. La estabilidad de la presa depende fundamentalmente, dice, de la resistencia al corte, no solo de los materiales integrantes de la construcción, sino también de las formaciones naturales que constituyen la fundación de la estructura, sean rocas o suelos. Cuando hablábamos acerca de la resistencia, ¿se acuerdan ustedes a qué nos referíamos? Desde el comienzo decíamos que una presa no siempre, o sea, no solo debe ser, no es que no siempre, no solo debe ser estable, sino también resistente, decían, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le llamábamos nosotros resistente? Jóvenes. ¿Sería resistente, Inge, al embalse que va a contener? Herrera, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Decimos que es resistente cuando la presa no se deforma. O sea, cuando el material de la presa va a no deformarse, por ejemplo, con la erosión, no se va a deformar con las olas del embalse, ¿no es cierto? Y aquí incluso dice al corte, significa que pese a que haya movimiento de olas, pese a que haya la presión hidrostática, sismo, etcétera, no va a haber corte, ¿no es cierto?, del material de la presa, ni tampoco del suelo base de la presa. ¿Me entendieron? Hola, Sí, Herrera. Decía que a pesar de que haya sismo y todo, no va a fallar por corte la presa. Claro, porque imagínense si nosotros tenemos un sismo
y no hemos calculado a prueba de sismo, va a haber corte y adiós millones de metros cúbicos de agua. Y aguas abajo, adiós también las personas o sembradíos o lo que fuera a ver aguas abajo, ¿no ve? Sí, sí. Entonces, mire, la cantidad de agua, si nosotros tenemos aquí 100 metros de altura, ¿cuánta cantidad de agua hay? Si no resiste y hay corte, esa cantidad de agua se va a ir aguas abajo y va a destruir todo lo que haya. ¿Han visto el video que dejé en el Moodle? No vieron, ni siquiera entraron. Razones que justifican la adopción de una presa de escollera. Primero, la cimentación, la distancia, ubicación de la altitud, mejor resistencia a movimientos sísmicos y causas de rompimiento. Podemos decir que por su similitud con la presa de materiales sueltos, construir una presa de escollera es mucho más fácil que construir una presa de hormigón por su tamaño y por la cantidad de material rocosa que tiene, que la hacen mucho más estable, ¿no? Luego, cuando hablamos acerca de, por ejemplo, acá, no es necesario conseguir como para la presa de arco un suelo, o sea, una abertura del vano pequeña. Puede ser largo, no hay problema. Luego, ubicaciones de gran altitud. Les repito, por tener las características de roca en mayor cantidad, luego que ella no se deforma fácilmente, podemos tener de buena altura y resiste mejor que una presa de gravedad de hormigón a los movimientos sísmicos, ¿sí? Entonces, las causas de rompimiento son pequeñas, se podría decir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que la presa es más resistente a los movimientos sísmicos? ¿Qué me dice Fabio? Fabio. Estoy aquí. Bueno, ella volvió corriendo cuando escuchó Fabio. No, estoy en mi escritorio ahí. Dígame, ¿por qué cree que resisten mejor que la de hormigón? Por sus características como son, creo, son bloques uno encima, bueno, son bloques que están juntos y tienen contacto entre sí. No sé si me entendí bien o no sé si mi explicación está correcta. A ver, Guardia, ¿está por ahí? No está Guardia. El caso es de que el hormigón es algo rígido. En cambio, la presa de enrocado, las rocas pueden ser bloques, pero tienen mejor, o se podría decir, no son rígidas como hormigón que va a la rotura. Y cuando hay un sismo, más se va a la rotura, ¿no es cierto? Entonces, ingeniero, se puede decir que por los compuestos de trozos de roca, al haber un sismo, estas en vez de fallar, empiezan a, ¿cómo se dice? Son resilientes. Sí, esa parte. Así, empiezan a tapar partes en las que no cubrieron totalmente, ¿no? O sea, empiezan a sentar rota, más. como se dice, se puede formar un movimiento y ellas se acomodan. ¿Me entendió? Sí.
En cambio, el hormigón, ¿qué hace? Se fisura, ¿no es cierto? ¿Ustedes han hecho práctica de laboratorio de resistencia al hormigón? Todavía creo, ¿no? Todavía, Aún no. mira, no, todavía. Ya bueno, sin ir muy lejos, cuando ustedes tienen pongamos una placa ahí de hormigón y hay un gran peso, se rompe, pero, o sea, se fisura y se parte, ¿no ve? Y eso es lo que ocurre con el sismo, cuando se mueve y si es de hormigón se va a fisurar y se va a quebrar, pues no se va a romper. Lo que quiero es que vean la diferencia en lo que es resistente y resiliente. ¿Saben eso? ¿Qué es mejor, ser resistente o resiliente? Resiliente. Ejemplo, ¿saben lo que es resiliencia? Resiliencia. Creo que es cuando algo recibe una cierta carga y constante, o sea, sería así dinámica y siempre vuelve se reacomoda, algo así sería. Ahora, ustedes conocen los arbolitos, ¿no ve? La palmera versus un árbol más grande, pongamos un pino frondoso, o mejor, sí, no un pino, cualquier árbol frondoso. ¿Cuál es más resiliente? La palmera. Palmera. Perdón, palmera. La palmera, porque va a haber un movimiento, viene un viento fuerte, etcétera. Ella se va a mover y siempre va a volver a acomodarse, ¿no ve? Sí, ingeniero. En cambio, ese árbol puede incluso caerse, desgajarse y romperse, ¿no ve? O sea, hemos visto en nuestros vientos en Santa Cruz, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa es la resiliencia que puede suceder. Incluso los seres humanos, algunos somos más resilientes que otros, ¿no? Podemos adaptarnos rápidamente a lo que llega, ¿sí? Pese al sufrimiento que podemos sentir. Y las presas de enrocado o escolleras son más o menos así. Bien, cuando hablamos acerca de las presas, vamos a ponerles nuevamente muy parecidas a las presas de materiales sueltos. Entonces, cuando se dimensiona la corona, se dice que las presas menores de 15 metros, eso está escrito en el código de las presas de Arizona, ¿ya? Que el ancho mínimo debería ser 3.6. Esto está en pie, o sea, se lo ha convertido a metros, ¿no? Pero eran en pies. Y dice, las presas de 15 a 30 metros va de 3.6 a 4.9. Pongámosle a 5 metros, ¿no es cierto? Presas mayores de 30 metros, el mínimo es de 5 metros. Ahora, los italianos dicen, no, el ancho de la corona debe ser 1/6 de la altura y mínimo es 2.5 metros. Entonces, hemos visto que en nuestro país no tenemos presas de escollera, sin embargo, tenemos que tomar como parámetro que el mínimo tendría que ser 3 metros, ¿qué es lo que les decía? Como para que vaya un auto, ¿no ve? Un auto pequeño para hacer el mantenimiento. Cimientos. Cuando hablamos acerca del cimiento, dice,
Si usted quiere construir una presa de escollera, busque un suelo rocoso, ¿sí? Que puede resistir o debe resistir la carga que resulte sin un asentamiento apreciable. No debe ser de suelos calcáreos ni con carbonatos, porque pueden ser químicamente alterables. Eso significa que si yo tengo un suelo que tenga carbonatos, se va a humedecer y se va a deformar, aunque sea una roca, pero va a ser una roca débil. Entonces se va a alterar químicamente con el agua y va a empezar a tener fisura. ¿Y qué significa? Que voy a tener un asentamiento grande. Además, dice que nosotros debemos conseguir suelos que estén cerca también, ¿ya? Dice, no hay ningún problema en asentar la presa sobre rocas si el estudio geológico se estime que no se presentarán asentamientos apreciables. Esto es justamente cuando hablamos acerca de rocas sanas. Ustedes ya llevaron suelos y con ellos rocas, me imagino, ¿o no? Recién vamos a llevar rocas con Meca. Recién vamos a llevar. ¿Recién? Sí, ya, Rocas sí. Pero pongámonos de acuerdo en esto, de que si nosotros tenemos una roca a la que se llama no sana, ¿han visto ustedes alguna vez una piedra, una roca, que tiene como unos dibujitos blanquitos en el centro? O sea, si se parte y ustedes ven unas lineecitas blancas. ¿Han visto o no han visto? Jóvenes. ¿No? Por mi parte, no. Qué barbaridad. Pero esas partes blancas nos pueden dar un indicio de que puede haber ahí, por la naturaleza de hace miles de años, cuando se formó esa roca, haya quedado una película de carbonato, ¿ya? ¿Qué sucede? Que con el tiempo a la piedra también se va humedeciendo, y peor si hay una pequeña fisura, por ahí va a entrar el agua y va a diluir ese carbonato. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a partir la piedra y con eso vamos a producir asentamiento, ¿ok? Entonces, nosotros debemos tener un estudio geológico muy bien hecho, como para que nos permita con confianza poner una presa ahí, ¿ok? Yo les hablé mucho de la presa de Bayón. A ver, ¿quién está con nota baja conmigo? Voy a ver. Para mañana, la persona, a ver, le voy a decir a Noelia. Noelia o Noemi, ¿cuál es la chiquita? No, Naomi. Naomi. Martínez Galarza, Jocelyn Naomi. Va a averiguar sobre la presa de Bayón para mañana. Disculpe, Inge, no lo entendí bien. Ese pues es el punto. Hay una presa que se llama Bayón.
Bayón. A ver, escriba B chica A-J-O-N, es Bayón. Esa presa en realidad no se fisuró, no pasó nada, pero por un estudio geológico pereció. Entonces me va a averiguar eso, ¿ya? Para mañana. Está bien, hija. Ok. Luego, las presas de Escollera tienen un punto muy interesante que se llama plinto, ¿ya? Esta parte que se llama plinto es muy importante para la impermeabilización y así evitar la infiltración de las aguas por debajo de la presa y antes de la presa, ¿ya? Entonces, como aquí ustedes ven, estos son los diferentes tipos de plinto que existen. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, en esta presa, aquí está el plinto. Justo aquí. Aquí está el plinto. Si ustedes quieren más o menos imaginarse lo que es el plinto, ¿se acuerdan que nosotros colocamos, y esto los que están repitiendo de repente se acuerdan, nosotros ponemos en nuestra casa, en los pisos, un zócalo, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Chicos. Sí. De esa manera también se pone así en la presa para evitar que el agua comience a ingresar por infiltración. Pese a que aquí nosotros tenemos esta capa impermeable más esto, que es la cortina de inyecciones, aquí podemos poner un plinto. ¿Ya? Y así nos aseguramos que no inicie por acá el ingreso rápido del agua por infiltración. De esta manera, aquí podemos colocar también. ¿Me entendieron? Por ejemplo, en este caso está aquí el 2A. Ahí, vamos, plinto. Ese es el plinto. Y aquí nosotros tenemos una vista horizontal, ¿no? Y cómo se coloca el plinto de diversas maneras. Y además se coloca incluso con juntas, aquí dice mastic, ese mastic es como algo para cerrar las juntas, ¿ya? Como el, ¿qué se llama esa? Como el alquitrán en las losetas, ¿sí? Luego, la presa de Escollera les dije que tiene una pantalla y esa pantalla generalmente está en las presas que necesitan desde acá, hemos visto, ya en talud aguas arriba se dispone colocar la pantalla para evitar la infiltración. ¿Eso qué significa? Que preferible, se dice, colocamos talud aguas arriba y colocamos luego todo enrocado. Y ya nos olvidamos, ya no colocamos ningún núcleo impermeabilizante, solamente la pantalla, ya más el plinto, obviamente. Es así. Y dice que además esta pantalla nos ayuda a que haya el lavado de materiales de menor tamaño. ¿Qué significa lavado de materiales de menor tamaño? Esto es lo que sucede con las presas de materiales sueltos, que pese a que, miren, acá puede ser que no haya pantalla, sino una escollera. Pero cuando viene
la ola, el movimiento del agua, etcétera, los pedacitos el material de menor tamaño va a empezar a meterse más y a lavarse, a salir, etcétera, y deja pequeños huecos. ¿Qué sucede cuando hay un hueco? Va a haber, se va a fracturar eso, ¿no es cierto? Y va a poder entrar rápidamente la infiltración y llegar también rápido hacia el suelo impermeable. Entonces, por eso se trata en lo posible, ¿ya?, de que se tenga mejor una pantalla. Luego dice que antes había una tendencia mayor de utilizar como impermeabilizante una arcilla. Sin embargo, ahora se utiliza más, incluso membranas, se utiliza placas metálicas, etcétera, ¿no? Y hormigón, como aquí. Aquí, por ejemplo, ya están poniendo una pantalla de hormigón y en algunas ocasiones incluso ponen primero una membrana, luego una capa de arena y luego hormigón. ¿Sí? O a veces, miren, acá, por ejemplo, casi la mitad de la presa, talud aguas abajo, es puro escollera. Luego le han puesto una capa de tierra, o sea, todo el talud aguas arriba, arcilla, y nuevamente escollera, ¿no? Entonces, también sirve, ¿no? Que eso justamente se ha hecho en el río Colorado, en la presa Río Grande. Uno de los problemas que se tiene por el peso, el tamaño de una presa de escollera es el asentamiento. Eso significa que las presas de escollera generalmente tienen un gran asentamiento y se produce no solamente en la construcción, sino después de la construcción, ¿no? Entonces, por eso es de que hay que tener mucho mantenimiento y siempre hay que estar, como dice acá, reajustando y aumentando la densidad. Esta es una presa de Mohanise, que es en Alemania. Fueron los alemanes fueron los que llevaron la batuta en tener presas de escollera con impermeabilizante interno. Eso significa en el centro de la presa. Bien, hasta aquí llegamos con lo que es presas de escollera. En realidad las presas de materiales sueltos y las presas de escollera se parecen mucho. Y los cálculos, por ejemplo, para el predimensionamiento es muy similar al de la presa de materiales sueltos o de tierra, la corona. Y los taludes son mucho más, se podría decir, no hay tanta inclinación como nosotros tenemos en la presa de materiales sueltos. Y si se dan cuenta, solamente cuando en este caso se utilizó arcilla, pusieron con mayor, se podría decir, más suave el ángulo que tenemos talud aguas arriba. En cambio, cuando solamente de roca, se puede tener prácticamente el mismo talud, ¿no? Entonces, cuando es roca, casi es el mismo talud, tanto aguas arriba como aguas abajo. Cuando utilizamos un suelo diferente, aguas arriba al de aguas abajo, de repente podemos hacer con mayor suavidad, pero generalmente son los taludes de la misma dimensión. Eso es lo que hasta acá podemos hablar de esto. Si hay alguna pregunta, por favor. Hello. Disculpe que le moleste. No hay problema, Kenji. Quería hacer una pregunta, Inge.
no estoy agregado al team. Ya, yo creo que hoy tenemos clases del Teams después de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Si seguimos teniendo clases virtuales, pero me voy a ocupar de ponerlos de acuerdo a mi lista en el grupo, ¿ok? Entendido, Inge. Muchas gracias. Está bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado? Ingeniera, sí. Cuando esa descuella tiene que ser resistente y resiliente. ¿Esto depende de del terreno en el que se encuentre o sí hay que adaptarla para que sea resiliente? En realidad, si yo les estoy diciendo que lo comparé con la resiliencia porque le decía que no es lo mismo que el hormigón. O sea, nosotros hemos llevado presas de gravedad de hormigón y de arco, ¿no ve? En ambos casos, el sismo, si no ponemos mucha tensión, pueden fracturarse, ¿ya? Tanto arco como el de gravedad de hormigón. Pero se dice que las de escollera resisten más al sismo. Se podría decir que son más resilientes, ¿ok? ¿Por qué? Por su material, ¿no? Entonces ellas son, usted se podría decir, no llegan a deformarse porque no son solo un cuerpo, sino es el cúmulo de muchos cuerpitos, ¿entiende? Espero haberle ayudado, Miyoshin. Sí, está bien. Estaba confundiendo entonces. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, pero no con el tema de hoy día. ¿Cuál? Quería saber si le han dicho algo después de que dejó la carta sobre el viaje. No, nada. O si nosotros tenemos que enviar algo o no todavía. Todavía no. Mañana pregunto. Está bien. Lo que sí, jóvenes, hasta aquí no tenemos más preguntas, ¿no? Yo sí tengo una Inge. A ver, Florgio, ¿ya terminó con su luz? Te cuento que ya dio hace unos 20 minutos. Parece que era un transformador, creo que se llama, que había explotado o algo así. Sí, ha debido tener sobrecarga de tensión. Le decía a si es algún tipo de roca en específico que se coloca para la presa. No, a ver, no es una roca en específico, sino que hablando de rocas, ustedes van a ver que hay rocas, unas más resistentes que otras, ¿no? Y unas más sanas que otras, o salubres que otras, se dicen, ¿no? Entonces, no van a confundir salobre con salubre, por favor, ¿ya? Salobre es cuando tiene sal, en cambio salubre es cuando tiene más salud, ¿entendido? Entendido, ingeniero. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, una roca se podría decir que es un mármol. ¿Sí? Jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, sería un tipo de roca. Ya, entonces, pero el mármol es muy duro en comparación de otra, que pongámosle a ver otra, Onyx de repente. Caliza. Caliza, ok. Porque hay las rocas ígneas, ¿no es cierto? Las rocas
Morfocas, ¿qué más? Ah, bueno, ustedes sedimentarias. E ígneas. No es cierto. Entonces, ¿cuáles de estas son más duras, más resistentes? ¿Las rocas ígneas? ¿Me están preguntando? Si no me equivoco, ¿Por qué se dice ígneas? ¿Ah? Si no me equivoco, la metamórfica. ¿Por qué se dice ígneas? Si no me equivoco, porque se fusiona y se Porque está formado por un material solidifica la rocoso. roca. Bueno, las ígneas son aquellas que provenientes se del formaron. magma, ¿Ah? son las provenientes del magma de los volcanes. Es cuando se llega a enfriar y se solidifica. ¿Qué significa entonces? ¿Son más fuertes o no? Fabio. Dígame, ingeniera. A usted que le gusta entrar al Google, o que me ha dicho el otro día, nos ha pillado con el chat GPT. Entonces ya deberían estar pues con eso. Justo me adivino y ya estaba buscando ahí. Me ganó, dijo. Sí, ahorita estaba entrando para buscarle. Ya, cuando hablamos acerca de la dureza, ¿con qué se compara en la escala de la dureza? ¿Me está preguntando a mi hija? Claro, ¿a quién más? ¿A qué escala de dureza? ¿Escala de amor, Inge? Hay de Moore, hay de Mohs, también no es de Mohs. Está el talco, el De Mohs, yeso, escala de Rockwell. el cuarzo, el topacio. La El escala de diamante Mohs. es el más duro, ¿no es cierto? Dice la escala de Rockwell es una escala de dureza que se utiliza para medir resistencia de los materiales de la formación y se mide en base a la penetración de una bola de acero o diamante sobre el material. Ah. Y la de Mohs dice que es mineralógica, que va de la escala del 1 al 10 de los minerales más blandos, como el talco, y tiene un valor de 1 en esa escala de Mohs. Y los minerales más duros, como el diamante, tienen un valor de 10 en la escala de Mohs. Ok, ¿y eso lo van a llevar con Eric? ¿Sí? No sé. En materiales de construcción a mí me enseñaron, pero no puedo decir, no puedo comparar porque era otro el pensum, me imagino. No puedo decir, ay, ¿cómo no? Sí, a mí me enseñaron materiales de construcción. Pero bueno. Yo creo que sí nos enseñaron, pero no, digamos, no podría decir que no me enseñaron. En geología puede ser. El caso es que a veces nos olvidamos, ¿no ve? Pero bueno, la idea es que la roca sea dura, no sea una roca que se esté fisurando siempre, ¿no es cierto? No puedo decirles, hay algunos lugares que uno sube a un cerro, pongámosle ahí rocas, y le llaman laja a la piedra, ¿no es cierto? Pero esta se rompe muy fácilmente como por láminas. Entonces ahí no vamos a poder hacer no vamos a poder colocar una presa, ¿no ve?
Sí, ingeniero. Ok. Ahí estamos. Entonces, yo creo que podemos dar un control. ¿Se puede en Word, Inge? No. No, nos Ustedes da ya 2 me... minutos para sacar hoja y lapicero, Inge, por favor. Obvio. Tenemos todavía 25 minutos, ¿no? Mañana pues porfa, creo no que la, tuve toda la clase. ¿Perdón? No tuve toda la clase, Inge, mañana. Yeah. La clase creo que era hasta las 9, Inge. Hoy hasta las 9. No. sí, hasta las 9 era. Sí. Uy, me Hasta las 9:15, pasé. Inge. Sí, me pasé. Mañana tenemos 3 horas. Hasta Sí, las 8:15 ingeniera. mañana. Sí, Inge. Ya, Eh, ok. Entonces hasta mañana, jóvenes. Y estoy muy dolida por el fatal, ¿cómo era, Tesaro? Por el churrasco Total, que que nos Inge. hicieron camarilla. Ah, Inge, ya le expliqué. El que la organizadora dé la cara, Para ¿no, ustedes Inge? aparte, Del Inge. churrasco. No, es No. que en sí lo teníamos que hacer en un domingo en un lote, pero la mayoría de los chicos no podían domingo en sí. Pero O sea, ya, porque domingo es familiar más que todo y sábado solo encontramos la casa del ingeniero, pero no es nuestra casa para disponer, así que le preguntamos si podíamos llegar a alguien, digamos. Y dijo, sí, pueden traer a Mojica. Así que ya solo lo está, llevamos pues. a Mojica. En Haremos uno síntesis, exclusivo con usted, Inge, a manera de nos disculparnos. ranearon. Nos pasamos, la verdad. Te pasaste, Y Lord. Sí, No Inge. lo metas, por todavía favor. me habían dicho, ingeniera, vamos a tener churrasco el sábado, me dijeron, ¿no ve? Entonces, Sí, ni Inge fue modo. la primera que invitamos, de verdad. Me dolió, Nos lo cae- siento. Ni modo, Lord, vas a fallecer, Y ¿no? un churrasquito solo para ustedes. Sí, Ya, ya. Tarde la la verdad que nos risa. cae muy bien. Ok, hasta mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. Inge. Hasta luego, Hasta ingeniera. Que mañana, tengan buenas noches. ingeniera. Hasta Hola, mañana. Inge. Hasta mañana.